Entras en el baño a orinar, miras en el inodoro y el color del agua no es el de siempre. En este momento te da un vuelco el corazón y aparece una pregunta. ¿Esto es por algo que comí? ¿Es porque me falta agua o es que mis riñones me están pidiendo ayuda a gritos? Pues soy el doctor Alberto San Agustín y en este vídeo lo que voy a hacer es traducir exactamente lo que ves en el baño, este color de la orina, pero sin utilizar términos técnicos complicados. Al terminar este vídeo vas a saber cuáles son los colores de la orina que se arreglan simplemente bebiendo agua, cuáles son solo la culpa de tu medicación o quizás de algo que has comido y cuál es el único color junto a algunas texturas en la orina que te obligan a pedir cita médica hoy mismo. Empezamos por la franja de color de orina más habitual, lo que podríamos llamar el semáforo del agua. Es el color que va desde el amarillo transparente hacia el amarillo oscuro. Si tu orina es de un amarillo pálido o claro, pues perfecto. Este es el color normal de la orina, que sale de unos riñones sanos y que además están bien hidratados. Aquí no hay nada que hacer ni que pensar. Si tira a un amarillo muy oscuro o muy cargado, pues tu cuerpo simplemente lo que te está pidiendo es agua. Dame agua, te está diciendo. Un apunte rápido para que no te asustes sin motivo. Si este color es el que ves a primera hora de la mañana, cuando te despiertas, pues es pura lógica. Llevas toda la noche sin beber y los desechos en la orina se van concentrando. Entonces es normal. ¿Qué tienes que hacer? Pues bebes agua, esperas unas horas y te fijas la siguiente vez que vayas al baño cómo es esta orina. Si el color se ha aclarado, pues tranquilos, porque el problema ya está resuelto, no hay que hacer nada. Pero ahora nos vamos al otro extremo. ¿Qué pasa si tu orina es tan clara que es casi transparente y es exactamente igual que el agua del grifo o casi? Pues la inmensa mayoría de las veces significa pues que simplemente estás bebiendo mucha agua y entonces por eso está tan clara. Sin embargo, hay una trampa que es importante y que hay que prestar atención. ¿De qué estoy hablando? Pues si tú no estás forzando el consumo de agua, pero resulta que tienes una sed que no se te quita con nada, y bebes, y te pasas además el día y la noche yendo al baño a expulsar litros de líquido transparente, esto no es estar sano ni estar bien hidratado. Lo que pasa es que tu cuerpo podría estar intentando diluir y expulsar a la desesperada un exceso de azúcar en tu sangre. Y este es uno de los primeros y más claros avisos de una diabetes. Si este es tu caso, pues no asumas que es normal. Lo que has de hacer es ir al médico para pedir un análisis, que te hagan un análisis de glucosa y valorar qué es lo que está pasando. Pasamos ahora a unos tonos de color de orina que llaman más la atención y además comentaré un error visual que muchas personas cometen y es importante tenerlo en cuenta. ¿Qué pasa si miras el inodoro y ves un color naranja intenso o un amarillo casi fluorescente? Pues antes de que salten las alarmas, te has de hacer la siguiente pregunta. ¿Qué he comido o qué pastillas estoy tomando? Si resulta que estás tomando complejos vitamínicos, sobre todo del grupo B, o tomas pastillas que dan para quitar las molestias cuando orinas, o pastillas de este tipo, pues aquí es posible que el misterio esté resuelto, porque tienen pigmentos que son potentes y pueden colorear la orina de estas formas. Incluso si has comido muchísima zanahoria o calabaza, pues la orina puede tomar un tono anaranjado. Si el color coincide con un tratamiento o un alimento, pues tranquilos, porque esto simplemente puede ser química pura y no es tu cuerpo fallando. Habrá que esperar un tiempo y o preguntarle al médico para que te lo confirme. Pero un detalle importante, que muchas veces en la consulta las personas dicen que la orina les ha cambiado de color, pero en realidad no es así. Lo que ha cambiado es la textura o la transparencia de la orina. Y esta es una diferencia importante. Si no ves un color extraño, pero el líquido es turbio, opaco, o como si estuviera empañado, y además tiene un olor que es demasiado fuerte o desagradable, pues entonces no le eches la culpa al medicamento o la cena. Esa turbiedad
puede deberse a que haya leucocitos, es decir, glóbulos blancos defensivos o bacterias, y es una señal de infección de orinas, sobre todo irá muchas veces con molestias. Después hay otro cambio que es la espuma en la orina. Hacer un poco de burbujas en la orina por la fuerza del chorro al caer en el inodoro o en el agua, pues esto es normal. Pero si parece que has echado jabón al inodoro y se forma una capa gruesa de espuma al orinar que no se va ni tirando de la cadena, pues aquí cuidado, porque esto puede ser una señal típica de que estás perdiendo proteínas por la orina, que es en medicina lo que se suele llamar o lo que se llama proteinuria. Y esto es un aviso de que tus riñones necesitan una revisión. En ambos casos, en ambas texturas de la orina, turbia con mal olor o con espuma persistente que estoy comentando, aquí hay que ir al médico. Ahora subimos un escalón de importancia clínica. Vamos a hablar de el color marrón muy oscuro, como si fuera coñac cargado o como si fuera un refresco de cola. Si ves este color en el inodoro y sabes que no estás con mucha deshidratación, pues aquí has de prestar mucha atención. El protagonista principal en este caso no suele ser el riñón, sino que el problema suele estar un poco más arriba. Me refiero al hígado o a la vesícula biliar. ¿Qué es lo que pasa? Pues lo que ocurre es que tu cuerpo tiene problemas para procesar o eliminar una sustancia que se llama bilirrubina. ¿Por qué? Pues puede ser porque hay una inflamación en el hígado o puede ser porque hay una piedra que está bloqueando el conducto de la bilis. Cualquiera de estas opciones, lo que pasará es que la bilirrubina se va acumulando y busca una vía de escape urgente. Y lo que hace es filtrarse a la sangre y acabar en la orina dándole ese color tan marrón característico. Coluria se llama en términos médicos. Entonces, ¿cómo puedes confirmar en casa que los tiros van por el tema este del hígado o la vesícula biliar? Pues hay dos pistas visuales que son definitivas y que suelen acompañar a esta orina tan oscura, esta coluria. La primera es mirarse al espejo y si notas que el blanco de los ojos o tu piel tienen un tinte amarillento, lo que se llama ictericia, pues esto ya nos hace sospechar. Y en segundo lugar, fijarte en tus heces. Si miras las heces y resulta que ves que el color que tienen es muy pálido, casi son blancas, o como si fueran un color de masilla, pues aquí ya tienes el cuadro completo. Por supuesto, si tienes dolor de ataques de cólico biliar, pues está claro. Aquí no pienses que esto puede ser por lo que has comido en la cena y empiezas a beber manzanilla. No. Lo que has de hacer es darte cuenta de que esto es una luz roja de advertencia de tu cuerpo y aquí la única acción posible que tienes es ir al médico ya para que lo valore. Llegamos a la parte que más asusta, pero creo que es el más importante del vídeo. Es el color rojo rosado en la orina. En primer lugar, hay que desactivar una falsa alarma. La pregunta es la siguiente. ¿Has comido remolacha, moras o muchos frutos rojos? Esto lo pregunto porque lo que hacen es teñir el agua de la orina de un color rojo que asusta mucho a las personas. Aunque también hay que decir que esto no le pasa a todo el mundo. Depende de la genética de la persona y de la acidez de tu estómago. Es decir, que puede ser que comas remolacha y no cambia el color de la orina. Es decir, que si en tu casa para cenar coméis remolacha, pero tú tienes la orina roja y tu pareja no, pues no te alarmes porque esto es normal. Aunque yo también es verdad que he visitado alguna pareja que estaban asustadas porque los dos han empezado a orinar de color rojo, no tenían sangre en la orina y resulta que al preguntarles habían consumido mucho zumo de remolacha. O sea que puede pasar. Entonces, lo que tenemos que asumir es que si la orina es roja y no has comido nada de esto es sangre mientras no se demuestre lo contrario. Aquí hay que ir con calma también porque la estadística está de tu lado, en el sentido de que la gran mayoría de las veces esta sangre en la orina viene de problemas que son muy frecuentes y que son tratables. Por ejemplo, puedes tener una infección urinaria que sea fuerte o una piedra en el riñón que está arañando los conductos al bajar o una próstata inflamada y esto, además de la sangre enrojecida, pues puede venir con escozor, con dolor, en fin, con más síntomas.
Pero hay algo que te has de grabar a fuego, y es que en medicina hay una regla que es sagrada en este sentido, y es que la sangre en la orina que no duele se ha de investigar siempre, y se ha de investigar rápido porque hay que descartar por prudencia, por precaución, un posible tumor en la vejiga o en el riñón. Es decir, que es importante. Entonces, ¿cuál es el error que muchos pacientes a veces cometen? Y es el gran error es que piensan lo siguiente, el razonamiento es, bueno, vi un poco de rojo ayer en la orina, pero hoy ya no lo he visto y como me siento perfecto, no me duele nada, me encuentro bien, pues lo voy a dejar pasar. Pues cuidado porque esto es una trampa. No caigas en la trampa. El que te encuentres bien y no te duela es exactamente el motivo por el que debes consultar esta orina roja. Hay que determinar a ver qué es, a ver si realmente es sangre, porque puede ser que tu cuerpo te esté avisando de forma visual de que actúes a tiempo. Es decir, si ves que tienes una orina roja y no es por algo que hayas comido, pues lo que has de hacer es ir al médico ya, sin excusas, para que valore si hay sangre ahí y cuál es la posible causa. En la práctica, si el color de la orina es amarillo o transparente, aquí es cuestión de ajustar el agua que consumes, excepto que tengas una sed extrema y orines litros sin parar. Entonces hay que consultar, claro. Si es de color naranja o colores raros, hay que revisar primero tus pastillas y lo que has cenado para poderlo valorar. Después, si es un color marrón, coñac, bebida de cola, un color rojo, o si es un turbio continuo, pues hay que ir al médico directo y no se espera. Tu cuerpo lo que está haciendo es hablar de todos los días y lo único que tienes que hacer es saber escuchar. En este caso, saber escuchar es mirar antes de tirar la cadena para ver el color de la orina. Y hablando de mirar, antes te he comentado un detalle que genera mucho miedo, que es la espuma en la orina. Si te has fijado que al orinar se forma una capa gruesa de espuma que parece jabón y que no desaparece, pues entonces no debes ignorarlo. Lo que hay que hacer es valorarlo. Entonces, si quieres saber qué puede significar para tus riñones esto y cuándo es peligroso de verdad, pues te lo explico paso a paso en este vídeo que te voy a dejar aquí para que puedas profundizar. Un abrazo, cuídate y nos vemos en ese vídeo.